Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de este podcast. Bueno, el día de hoy les traemos un tema bastante interesante titulado El diario de Ana Frank, que bueno, lo relacionamos con un poco del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, pues como sabemos, este personaje es demasiado interesante en esta época. Así que para las personas que aún no conocen quién es, aquí les haremos saber qué participación tuvo Ana Frank hace algunos años. Pero antes de esto, mis compañeras les darán a conocer algunos conceptos para introducirnos mejor al tema. Así que, Melissa, adelante, por favor. Hola, es un placer compartirles un tema que nos permitirá entender más el contexto en que se encontraba Alemania en esos momentos. El nazismo alemán se da en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial, y se forma el Partido Obrero Alemán, que para 1920 se cambiará a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido como Partido Nazi, que tenía como jefe de propaganda al señor Adolf Hitler. Es muy interesante esto que mencionas, Meli, porque al mismo tiempo que se forma el partido nazi, Italia por su parte tenía el fascismo, desarrollado también al término de la Primera Guerra Mundial. Fue en 1921 cuando se funda el Partido Nacional Fascista a cargo de Benito Mussolini, y lo que entrelaza estas dos formas de gobierno son el autoritarismo, el nacionalismo llevado a niveles extremos y el expansionismo. Sí, creo que se comparte un poco en que el líder supremo, también conocido como Führer, tenía el poder y control frente a todas las instituciones y organizaciones del régimen nazi. O sea, se esperaba una lealtad total al líder, es decir, que básicamente en toda Alemania se perdía el control y límite entre lo público y privado, ya que todo esto pasaba a ser revisado por el partido nazi y a la lealtad al Führer. En pocas palabras, un estado completamente totalitario. Fíjate que lo que impulsó estas nuevas formas de gobierno fue el resentimiento derivado de la Primera Guerra Mundial. Italia participó y aunque estuvo en el bando de los vencedores, no ganó absolutamente nada. Y por el contrario, perdió su estabilidad política, económica y social. Entonces, este resentimiento que queda lo adopta Alemania, porque ambos países estaban en condiciones muy similares, pues a ninguno se le había cumplido sus demandas en los tratados de paz y quedaron muy vulnerables. De hecho, Alemania más porque las condiciones de rendición que se le impusieron fueron muy duras, aumentó este sentimiento de humillación y rencor, además de las evidentes crisis que ocasionó. Totalmente, Dariel. Todo esto sucede por el descontento y los cambios después de esta Primera Guerra Mundial. También cabe mencionar que los nazis eran antiparlamentaristas, es decir, rechazaban todas las formas democráticas de elecciones por mayoría, porque el líder y el partido tenían toda la autoridad absoluta. Volvemos a lo mismo, un estado totalitario, en donde empieza el clasismo y todo era únicamente para el que era considerado ciudadano y de la raza aria. Sí, de hecho es muy difícil creer que estos líderes autoritarios tuvieran tanto alcance y poder, pero esto se debe a que ellos prometían solucionar la crisis económica, claro, a costa del autoritarismo. Aún así, la población se sentía atraída por estos líderes con carisma que representaban un cambio respecto a los políticos tradicionales, a quienes se culpaba de la crisis. Entonces, tanto Mussolini como Hitler cautivaban a los votantes con sus potentes discursos y su promesa de un futuro mejor, aun si esto incluía la nula democracia, sus ideas racistas y la violencia. Ahora que mencionas a Hitler, lo más triste de la ideología de este tipo de líderes fue el racismo, el cual inculcaron en escuelas incluso. Los nazis decían que los seres humanos estábamos divididos en razas y había una raza superior, la cual era la raza aria, que mencioné antes, las cuales los alemanes eran sus principales exponentes. Si había raza superior, tenía que existir las razas que veían inferiores, como esclavos, negros y judíos, principalmente los judíos, quienes eran considerados como el enemigo racial y los antítesis de la raza aria, y solo se buscaba eliminarlos del país. Con todo esto, yo creo que no es una sorpresa la estrecha relación entre estos dos líderes autoritarios, ya que tanto el fascismo como el nazismo recurrieron a la violencia para obtener sus objetivos. Aterrorizaban a las personas contrarias al régimen y eliminaban cualquier tipo de oposición a sus ideas y a las personas que consideraban que no pertenecían a su raza. Todo esto con tal de recuperar sus territorios y expandir su control por el mundo. Es correcto, Dari. Después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller por el presidente Hindenburg, concentra todo ese poder y logra convertirse en el Führer alemán.
dando espacio a la destrucción de la democracia alemana, que para julio de 1933 todos los partidos, excepto el nazi, son prohibidos y se impidió la formación de nuevos, dejando que ellos fueran la única organización política. Ok, ahora sí, con lo que nos platicaron Dar y Melissa, podemos continuar con nuestro tema principal. Su nombre original es Anne-Marie Frank, nacida el 12 de junio en Alemania. Era hija de una familia germana de origen judío, y es aquí donde todo comienza, pues al tener raíces judías. Para esto surge el término antisemitismo, que es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio hacia ellos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y o a sus bienes, las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Pero Arlet, ¿qué nos puedes comentar antes? Bueno, yo les voy a comentar un poquito de lo que se trataba. El diario de Ana Frank fue considerado el primero o bien el único contacto que muchas personas tienen con la historia del Holocausto, siendo este un diario escrito por Ana Frank, quien decidió escribirlo por 2 años, en los cuales pasó oculta en la llamada casa de atrás, teniendo como único medio de comunicación con el exterior con unos amigos de confianza, mismos a los que les proveían souvenir para mantenerse día con día. Esto se debió a que Hitler y los nazis tenían un proyecto en contra de los judíos llamado antisemitismo y estaban expuestos a ellos. Efectivamente, como lo menciona Arlet, y esta niña y su familia se trasladaron a los Países Bajos con la llegada del famoso Hitler al poder en 1933. Pero a todo esto se preguntarán cuál es la relación del diario de Ana Frank con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la respuesta es que Ana es una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que esconderse para escapar a la persecución de los nazis. Después de su muerte, Ana se hace mundialmente famosa gracias al diario que escribió durante el tiempo que estuvo escondida. Y es que sí, como lo mencionó Karen, siendo tan solo una niña, Ana sufrió de las consecuencias de la extrema derecha y de la política nacionalista de Hitler, como ya todos sabemos, la cual es conocida por tener referencia a Mussolini y su fascismo. Pero Ana no fue la única que sufrió ante este acontecimiento. Si bien fueron miles y miles de personas judías, ya que Hitler y sus seguidores los culpaban de todos los problemas que sufría Alemania, el desempleo y la derrota en la Primera Guerra Mundial. Pero de acuerdo a los nazis, creían que cuando los judíos habían abandonado Alemania, los problemas se resolverían por completo. Sí, y pues durante la Segunda Guerra Mundial, después de la invasión alemana de Holanda en 1940 y de padecer las primeras consecuencias de las leyes antisemitistas, Ana y su familia consiguieron un escondite en unas habitaciones traseras, como ya lo mencionaron, abandonadas y aisladas de un edificio en las oficinas de Ámsterdam, donde permanecieron ocultos desde 1942 hasta 1944, cuando desafortunadamente fueron descubiertos por la Gestapo. Sí, y es que en cuanto se dio a conocer que Adolf Hitler obtuvo el nombramiento del canciller, o sea, del gobierno alemán, alertó a todos los alemanes judíos debido a las medidas que se habían estado presentando pues anteriormente, las cuales incitaban al odio, por lo cual Otto y Eddy Frank, que estos serían los padres de Ana, construyen una forma de huir del país y de salvaguardar a toda su familia. La tensión crece cada vez en el país debido a la transición de la democracia república de Weimar a una dictadura, en lo cual no se aceptan a la oposición y empiezan a arrestar a los mismos, quienes son llevados a campos de concentración donde muchos de ellos morían. Después de ello, la ideología alemana nazi se empieza a extender por todo el territorio y se utilizan leyes oficiales raciales para determinar quién es judío y restringir sus derechos, siendo así que los alemanes judíos se convierten en ciudadanos de segunda clase en su propio país. Y bueno, el detonante de las agresiones de los alemanes nazis hizo presencia en la noche del 9 y 10 de noviembre en 1938, en la cual se produjo una explosión de violencia contra los judíos, conocidos como Pogromo de Noviembre, presenciando asesinatos y encarcelamientos de judíos en los campos de concentración, siendo una víctima de ello el tío de Ana, de nombre Walter, quien posteriormente queda en libertad. Estos actos aterrorizaron a los judíos y empezaron a buscar una forma de huir de su propio hogar para poder salvaguardar su integridad.
En cuanto a la familia de Ana, todos sus parientes huyeron del país y evidentemente Edith Frank, la madre de Ana, ya no tiene ningún familiar directo viviendo en la Alemania nazi. Pero bueno, para no desviarnos del tema central, el nombre de este podcast hace alusión a que cuando Ana Frank cumple 13 años de edad, le regalan un diario en el cual se volvió su regalo más preciado, donde ella escribió: espero poder confiártelo todo y espero que seas mi gran apoyo. Y bueno, Ana llevó este diario de ese periodo de reclusión que su padre, quien fue el único sobreviviente de la familia, dio a conocer acabada la guerra. Después de esto, Ana y el resto de su familia hubieran sido detenidos y confinados en un campo de exterminio en donde desgraciadamente fallecieron. Y es que sí, ya como muchos saben, así se mantuvieron hasta el día viernes 4 de agosto de 1944, cuando las personas escondidas, llamada en la casa de atrás, fueron arrestadas por parte de Prince Carl Joseph Silver, un miembro de la ISIS y un número indeterminado de policías holandeses, al cual que arrestaban a sus protectores. El domingo 3 de septiembre de 1944 sale el último tren de Westerbork con destino a Auschwitz y el campo de concentración y exterminio más grande de Polonia bajo la ocupación nazi. En la lista de presos se leen los nombres de los 8 escondidos. Debido a la situación, como ya todos sabemos, el único sobreviviente de la familia Frank es Otto, el padre de Ana, quien al ser liberado vive con la esperanza de volver a ver a su amada esposa y a sus hijas. Sin embargo, ese momento nunca vuelve a ser, ya que habían sido asesinadas por los nazis. Siendo el diario el único recuerdo de su hija Ana, le es difícil leerlo, pero logra hacerlo y presenciar por medio de su escritura una revelación. Posterior a ello, sus amigos lo animan a publicarlo y acepta, recordando nuevamente que este libro se considera un acercamiento a las vivencias de la pequeña Ana y su inocencia, quien presenció la radical ideología del nacionalismo de Hitler. Y bueno, en este interesante diario, Ana Frank escribe a una amiga hipotética a quien llamó Kitty para contarle las peripecias de su vida en el escondrijo donde vivió desde el 14 de junio de 1942 al 4 de agosto de 1944. Ella le platica a Kitty la vida en aquellos pocos metros cuadrados de refugio en que la convivencia de 8 personas arrancadas de la vida normal planteaba tantos y tan delicados problemas. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, en donde falleció de tifus a los 15 años, pocos días después de la muerte de su hermana Margot, de 19 años. Y bueno, así es como concluimos este podcast. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco acerca de este suceso. Y bueno, que les interese saber un poco más de la historia de Ana Frank. Gracias a todos por escuchar.